Dios te bendiga. Te invitamos para que disfrutes cada domingo de nuestra celebración a Cristo por aquí, por nuestro canal de YouTube. Suscríbete si no lo has hecho y síguenos por nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Templo a la Trinidad. Queremos servirte y orar por ti. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestra página www.temploalatrinidad.org. Dios te bendiga. Hola, hoy quiero compartir con ustedes 5 herramientas, 5 recomendaciones para llevarse bien en la familia, para evitar los conflictos. Lo número 1 es establecer acuerdos, ponerte de acuerdo en la familia, ver todo lo que hay que hacer, todo lo que se necesita hacer y entonces cada uno poder aportar y decir lo que está dispuesto a hacer. Entonces así establecer ya como regla que esto cada uno va a tener una distribución, una responsabilidad. Lo número 2 es mostrar empatía. Cuando mostramos empatía nos ponemos en el lugar del otro. Queremos agradar al otro, queremos hacer cosas igual como nos gustaría que le hicieran para nosotros. Esto, cuando mostramos empatía, evitamos así que los conflictos comiencen a generarse. Número 3, respete el tiempo del otro. Cuando respetamos al otro, cuando el otro expresa que quiere tener un tiempo a solas, es importante que nosotros tomemos en cuenta este tiempo para no llamarle, no molestarle, sino escuchar lo que la persona pidió. Tiempo, entonces le damos tiempo y sí es importante que diga por cuánto tiempo va a estar ausente o va a estar en su lugar de descanso, si es una hora, etcétera, pero que sí pueda informarse. Número 4, valide los sentimientos del otro. ¿Qué significa esto? Significa que si un miembro de la familia expresa que se siente triste o que está muy enojado, que está airado, sí, podemos decirle, sí, yo sé que estás airado, yo sé que estás enojado, pero me gustaría saber en qué puedo ayudarte. Si confirmar que sí, que está enojado, no comenzar a acusarle y a decir que es por H o por R. No, no. Vamos a escucharlo y preguntarle qué te hace estar enojado, qué te hace sentir mal. Entonces vamos a escucharle. Eso se llama validar los sentimientos del otro. Y por último, muestre afecto. En este momento, ¿cómo vamos a mostrar el afecto? Diciendo cosas agradables, elogiando a los miembros de la familia, expresando amor hablando. ¿Y cómo puedo hacer esto? Bueno, diciendo las cosas buenas que tiene esa persona, diciendo las cosas que ha hecho buenas. Si en este tiempo no es un tiempo para estar castigando ni corrigiendo demasiado, vamos a reforzar las cosas buenas y en esa medida las cosas malas van a dejar de darse. Así que en este momento mostrar afecto, vamos a decir, vamos a reconocer las cosas buenas que tienen los miembros de la familia. Bueno, buenas tardes. Saludos y buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes en el día de hoy. Estamos más que complacidos por nuestro Padre Celestial, ya que Él nos da la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes a través de este medio, que es el que Él nos ha provisto en este tiempo de cuarentena, donde estamos en aislamiento y no podemos vernos y abrazarnos como nosotros quisiéramos. Sin embargo, en su misericordia, Él provee los medios para que nosotros podamos estar en contacto y podamos compartir con ustedes todo lo que le estamos trayendo en el día de hoy, en este hermoso domingo del Señor. Y la palabra del Señor nos trae a nosotros la enseñanza que nos ayudará a crecer y a no menguar en este tiempo. Este es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de avance, aún a pesar de que las circunstancias atenten contra el avance, especialmente el avance económico de los países
que como ya sabemos están y se estarán viendo ralentizados por esta situación. Sin embargo, la palabra del Señor nos trae el alimento espiritual para que podamos resistir, para que podamos prevalecer. Vamos inmediatamente a la palabra del Señor, luego de saludarles afectuosamente. Quiero que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Es una hermosa carta, una carta llena de esperanza y de tanta belleza literaria que el Señor nos trajo a través del apóstol Pablo. Y vamos a leer los versos del 1 al 16 del capítulo 4. Quiero que vayan conmigo a la palabra del Señor. Efesios capítulo 4, versos 1 al 16. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de Dios conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que la gracia del Señor Jesucristo esté visitando cada hogar en esta tarde, esté visitando cada familia, esté tocando los corazones que por alguna razón estén apesadumbrados o estén heridos o estén deprimidos o estén ansiosos. Que la paz del Señor esté abundando en cada uno de ustedes. Que la gracia de Cristo cubra todo espacio vacío, todo espacio que esté disfuncionando, que la gracia del Señor lo alinee, de manera que cada uno de ustedes en sus hogares pueda vivir días llenos de gracia, conforme al amor y la misericordia de Cristo para con cada uno de nosotros. Amén. No hay ningún pasaje de la Escritura que describa mejor la acción de la iglesia como este pasaje de Efesios capítulo 4, del verso 1 al 16. Es una radiografía de la iglesia
que muestra la fisionomía de la iglesia, cómo se ve la iglesia de Cristo en todo su esplendor. Este pasaje apunta a la unidad del cuerpo de Cristo, una unidad que se expresa aún en medio de la diversidad que nosotros representamos como seres humanos, pero perfectamente unificada mediante la sangre de Cristo. Y es interesante que el verso 1 señala la transición de la piadosa descripción de la gracia de Dios y de la salvación que se da en los capítulos del 1 al 3. Y comienza a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 6 a explicar lo que son las consecuencias de la gracia de Dios. Habla acerca de, en los primeros capítulos, de la ortodoxia del Evangelio, las bases del Evangelio, y del 4 en adelante, del 4 al 6, entonces habla de la ortopraxis del Evangelio, las consecuencias del Evangelio. Y el apóstol Pablo en este segmento de su carta apunta a una ética cristológica, a una ética evangélica que es sin precedente y que da al traste con lo que nosotros debemos esperar como creyentes y lo que debemos mostrar al mundo como seguidores de Cristo. Es por eso que estos preceptos e imperativos éticos se basan en todo lo que nosotros pudimos ver en nuestra iglesia. Estuvimos trabajando esta carta antes de que la pandemia hiciera irrupción y estuvimos viendo los aspectos teológicos, los indicativos teológicos que ahora a partir del capítulo 4 crean y le dan paso a esos imperativos éticos que tienen que ver con la vida de la iglesia y básicamente con la vida del cristiano, con la vida del seguidor de Cristo. Y el primer aspecto que vamos a tocar es esos elementos que definen la característica del cristiano, porque de esa misma manera definen los tipos característicos de Cristo. Cristo fue un hombre que vivió en completa armonía con su llamado, en completa armonía con su llamamiento, con su vocación. Y aquí hay algunos elementos que comprenden estos elementos y estas características y que deben ser emulados por cada uno de nosotros para que seamos consecuentes también con la vocación con la que hemos sido llamados. Y habla de 6 elementos importantes. Habla de la humildad, habla de la mansedumbre, habla de la paciencia, de la tolerancia, de la unidad y de la paz. Estos aspectos son fundamentales para que la vida de Cristo pueda expresarse y manifestarse en medio de la iglesia. Y Pablo dice: yo ruego en el Señor que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados, con toda humildad, con toda mansedumbre. Estos 2 elementos vienen a iluminar la situación en la que vivimos, donde la pandemia ha tirado por el piso toda arrogancia, toda altivez, todo el orgullo humano, y nos ha dejado desprovistos de toda seguridad propia. La gente está en temor, todo el mundo está en temor. Por eso Jesucristo vivió en humildad y vivió en mansedumbre y dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros, en medio del momento caótico en que estamos viviendo, podemos hallar paz para nuestras almas, viviendo con estos elementos que Jesucristo nos indicó y nos modeló en su propia persona: la humildad y la mansedumbre. Luego tenemos la paciencia y la tolerancia. Estos elementos son importantes para vivir en familia, en matrimonio, para vivir ahora mismo en cuarentena en nuestros hogares.
se hace preciso, se hace imprescindible poseer estas características de Cristo. Son de Él y nos son dadas a nosotros a través del Evangelio. Y algo interesante es que el Evangelio no nos cambia desde una moralidad religiosa, no. El Evangelio nos cambia desde una ética evangélica, desde una ética cristiana, desde los valores que se desprenden de la misma persona del Señor Jesucristo. Y esto es maravilloso porque cualquier persona puede aparentar ser bueno, cualquier persona puede tener apariencia de piedad, pero qué lindo cómo el Evangelio nos transforma desde adentro, porque nos hace hijos de Dios, y al hacernos hijos de Dios heredamos estos caracteres, heredamos estas virtudes que nos hacen ser personas transformadas desde dentro hacia afuera. Es una transformación genuina. Entonces, en nuestros hogares necesitamos paciencia y tolerancia. Hablaba con una hermana más temprano en la mañana y me decía: pastor, mi esposo y yo vamos a inventar la cura para salir rápido de esta cuarentena porque no aguanto a estos niños que tengo. Están tan desesperados que ellos mismos van a inventar la cura. Pero miren, necesitamos apropiarnos de estas características de Cristo. La paciencia y la tolerancia para vivir en familia, para vivir en pareja, para que nuestro matrimonio sea un matrimonio que esté fundamentado no en una impresión, no en una pasión, no en una emoción, pero sí en los aspectos fundamentales de Cristo, los cuales son transmutados a nuestras vidas. Tolerancia, paciencia. Y otros dos elementos que son la unidad y la paz, para mantener a la iglesia unida, para mantenernos a nosotros unidos como hermanos, aún cuando estamos separados. La iglesia de Cristo creo que ahora está más unida que nunca y es un momento clave, un momento trascendental para apuntalar la unidad de la iglesia, y no solamente a nivel de la iglesia local, pero a nivel de la iglesia nacional, a nivel de los concilios, de las organizaciones eclesiásticas y proeclesiásticas. Aprovechar este momento para derribar barreras y unirnos todos en el vínculo de la paz, como nos enseña nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, estamos llamados a vivir como corresponde a fieles creyentes en Cristo. No podemos vivir una vida que solamente aparente la vida de Cristo en nosotros. Necesitamos vivir vidas que en realidad estén fundamentadas en los principios transformadores que se corresponden con el carácter de Cristo. ¿Y esto por qué? Bueno, esto porque todos formamos parte de un cuerpo, como lo dice la palabra del Señor claramente. Dice, porque tenemos un solo Señor, tenemos un cuerpo, tenemos un solo espíritu, fuimos llamados a una misma esperanza, tenemos una misma fe, tenemos un mismo bautismo, tenemos un mismo Dios, un mismo Padre. Entonces, son elementos que nos atan a nosotros, nos impulsan, nos impelen a que nosotros estemos integralmente unidos y verdaderamente unidos, mostrando estas características de Cristo. Todos formamos un cuerpo, no debe haber disociación en nosotros entre lo que decimos y lo que somos, entre lo que creemos y lo que hacemos. Necesitamos ser coherentes. Y Cristo fue coherente. Por eso Él espera que nosotros lo seamos. Ese es el objetivo de Cristo en su iglesia. La unidad de su iglesia en Él. Una unidad integral. Entonces, ¿por qué necesitamos hacer presencia con estos elementos de Cristo?
porque formamos un cuerpo y fuimos llamados para compartir la misma esperanza. Esa esperanza que nos sostiene en medio de situaciones como las actuales y las posibles venideras. Hay una esperanza viva, incontaminada, inmarchitable, reservada para nosotros en los cielos. Tenemos un mismo espíritu, un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Todas estas virtudes que, como dice el apóstol Pedro, corresponden a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos participantes de esa naturaleza divina, integradora, poderosa, que nos hace ser creyentes auténticos, no con apariencia de virtud o apariencia de piedad, sino verdaderos creyentes, verdaderos discípulos, verdaderos emuladores de la vida de Cristo. Y este es el objetivo de Cristo, que nosotros seamos como Él. Y ese pensamiento debe guiar nuestra vida todos los días. El tercer punto que quiero compartir con ustedes es la recordación, el recordatorio. El hecho de recordar que a todos se nos ha concedido la gracia que procede de nuestro Señor Jesucristo. Dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. El don de Cristo está relacionado con los versos 8 y 9, donde dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Hace referencia al Salmo 68, donde es un gran desfile, una gran celebración por ese guerrero vencedor que regresa a la ciudad llevando cautivos a sus adversarios y repartiendo el botín con sus seguidores. Esa es la imagen del verso 8 y el 9, de un guerrero victorioso que regresa de la batalla y es recibido con alborozo, con júbilo, y él reparte su botín a sus seguidores, a su pueblo. Entonces, recuerden que es un recordatorio que a todos se nos ha concedido la gracia procedente de la victoria de Cristo. Cristo, por medio de su resurrección, equipó a la iglesia con un sinnúmero de dones, con un sinnúmero de herramientas. Pero ojo, estas herramientas y estos dones nos han sido dados por su divino poder y nos convierten a nosotros en dones y en herramientas a su vez. Los creyentes que se esfuerzan en la gracia de nuestro Señor Jesucristo se convierten ellos mismos en dones para el pueblo de Dios. Por eso dice a partir del verso 11 que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y estos hombres con estos dones, estos hombres reciben estos dones y al mismo tiempo se convierten en dones para el pueblo de Dios, en regalos para el pueblo de Dios. Pero notemos esto, que estos dones no son para algunos, sino que son para todo el cuerpo. Nosotros, por la palabra del Señor, creemos en el sacerdocio de todos los creyentes. Dios, dice la palabra que Jesucristo, cuando se levantó, dio regalos a los hombres, dio dones a su pueblo. De manera que el pensamiento del apóstol Pablo podemos observarlo también en Romanos, donde él dice que cada uno de los integrantes de este cuerpo, de este poderoso cuerpo que es el cuerpo de Cristo, cada uno tiene una función, que ninguno debe denigrar al otro, porque ninguno puede sobrevivir y subsistir sin el otro. Somos miembros de un solo cuerpo. Entonces hay que recordar eso. Hemos recibido los dones que el Señor nos ha entregado. Ahora, en cuarto lugar, ¿cuál es el objetivo de Cristo al distribuir estos dones a la iglesia?
Vamos a verlo en el verso 12. El objetivo de Cristo es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. El objetivo de Cristo al entregarles estos dones a la iglesia es para hacerla operativa, para hacerla funcional, para que cada uno de sus miembros, integrando este cuerpo hermoso, poderoso de Cristo, tenga un lugar en donde ejercitar los regalos que Dios le ha dado. El Señor te ha dado dones a ti, te ha dado regalos a ti, pero no son solamente para ti, sino que son para capacitarte para el servicio. Tú eres santo, como dice la palabra del Señor, y a los santos el Señor los ha capacitado para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los que no están capacitando el cuerpo de Cristo están sirviendo. Los que no están haciendo una cosa, están haciendo otra. Pero lo que no podemos es enterrar, ocultar, apagar lo que Dios nos ha dado, el talento, el don, el regalo que Dios nos ha dado. Necesitamos usarlo. Entonces, somos capacitados para edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo avance, se complemente, crezca, se dinamice, porque somos colaboradores de Dios. Jesucristo lo planificó perfectamente bien para que este cuerpo operara sin mayores dificultades, sino que avanzara en la consecución de su misión, de su objetivo. Recuerden que todo comienza y termina con Cristo. Se trata de Él. Y se trata de nosotros en la misma medida en que se trate de Él. Si no se trata de Él, nosotros no tenemos nada que hacer. Todo lo que sucede en la iglesia y a través de la iglesia sucede por intermediación de Cristo, quien es la cabeza. Por eso, el objetivo de los creyentes con sus dones es lograr la madurez de todos. Es lograr que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Es lograr que todos expresemos en nuestra vida diaria la mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo, la paciencia, la tolerancia de Cristo, la unidad y la paz de aquel que es el verdadero dador de la paz, el príncipe de paz, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se trata de Él. La iglesia se trata de Cristo encarnado en cada uno de nosotros. Por eso, el objetivo de Cristo finalmente es replicarse en cada creyente. El objetivo de Cristo es replicarse en cada creyente. Él desde el principio estructuró su iglesia con el fin en mente de que cada creyente fuera como Él. Esa es la belleza de la iglesia, que está enmarcada dentro de la creación de un nuevo hombre para crear una nueva humanidad para gloria y honra del Señor. De manera que el objetivo de Cristo es replicarse en cada uno de nosotros, de sus hijos. Por eso claramente habla acerca de que estamos llamados a crecer a la medida, a la estatura y de alcanzar la plenitud de Cristo. Medida, estatura y plenitud de Cristo. Un creyente hecho a la medida de Cristo, humilde, manso, paciente, tolerante, pacificador, generador de unidad. En Antioquía se le llamó por primera vez cristianos a los seguidores de Cristo, porque eran pequeños Cristos. Eran pequeños Cristos, eran hombres y mujeres que amaban tanto a Cristo y buscaban de su palabra, buscaban emularlo a tal forma y de tal suerte que los que lo veían tenían que dar testimonio de que verdaderamente habían estado con Cristo, conocían a Cristo, había algo diferente y distintivo en ellos.
Puedo pensar en Pedro, allí junto al fuego, donde las criadas del sumo sacerdote rápidamente lo identificaron a él. ¿Por qué? Porque Cristo se estaba replicando en Pedro. Y finalmente, ¿qué va a producir este crecimiento? ¿Qué va a producir esta sinergia de cada uno de nosotros operativamente funcionando como cuerpo de Cristo? Esto va a producir discípulos fuertes, va a producir discípulos imposibles de mover por doctrinas erróneas, va a producir discípulos imposibles de mover por argucias, por argumentos, por estratagemas, por astucias de hombres que para engañar emplean con habilidad, con prestidigitación, las armas del error. Cristo busca crear un cuerpo complejo, fuerte, unido, de una sola pieza, coherente, que lo refleje a Él. Cuando nosotros lleguemos a ese estado de crecimiento, lleguemos a ese estado de conocimiento del Hijo de Dios, nos vamos a convertir en creyentes maduros que no pueden ser movidos de su fe. Ahí se cumple la palabra del apóstol Pablo que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién puede separar del amor de Cristo a un hombre que ha gustado la benignidad del Señor? A una mujer que ha conocido al Señor en la intimidad, que conoce al Señor, que ha escudriñado, ha estudiado, ha absorbido su palabra, que ha absorbido su vida. ¿Quién puede arrebatarlo de su mano? ¿Quién puede separarlo del amor de Dios? ¿Quién puede moverlo de su fe, de su fundamento, de la convicción que ha recibido del Señor? Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese estadio espiritual, nosotros vamos a compartir nuestra vida y nuestra verdad en amor. La verdad es Cristo. La verdad también habla de fidelidad, de algo de lo cual se puede depender porque es cierto, porque es verdadero. Y contrasta mucho con la falsedad y con la astucia de muchos hoy día, que no solamente en el ámbito religioso, sino en diferentes ámbitos, pescan el río revuelto y no tienen nada de verdad, sino que usan argucias, argumentos para engañar, para corromper, para corromperse. De estas personas nos libra el Señor y nos pone a nosotros como estandartes de la verdad, como hombres que representan a Cristo y mujeres que representan a Cristo donde quiera que están, porque son como Cristo. Entonces, ¿qué produce estos elementos en nuestra vida? Produce creyentes que tienen cohesión en el cuerpo, que le dan forma al cuerpo. Como dice el último verso, que es el verso 16, dice que este cuerpo crece conforme a todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros de esa iglesia y de ese cuerpo, y crecemos conforme a la actividad que tenemos y que recibimos de Cristo. Recibimos el crecimiento de Cristo, recibimos la vida de Él, recibimos las características de Él y Él se replica en nosotros. Y de esta manera, en esa unidad somos de bendición para el mundo, somos de bendición para aquellos que nos rodean. ¿Qué tan informado está tu cristianismo de la vida de Cristo? ¿Cómo está afectando este Cristo de Pablo tu forma de vivir, tu forma de conducirte en tu casa, con tu familia, en tu trabajo? ¿Estás tú siendo una réplica genuina de Cristo? ¿Estás tú viviendo una vida que agrada al Señor? Pensemos en esto y que el Señor nos ayude a mantener esta cohesión y unidad en Cristo
y que Cristo pueda libremente manifestarse a través de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado con un llamamiento que implica sacrificio, porque originalmente no somos así, no somos unidos, o no somos tan humildes, o no somos tan mansos, o no somos tan tolerantes, Señor, o no somos tan pacificadores. Pero al venir tú y tomar tu lugar en nuestras vidas, tú, Señor, nos unes a este cuerpo en el cual nosotros crecemos hasta llegar a la unidad de la fe y del conocimiento tuyo, de tal forma y suerte que tú puedas replicarte en nosotros. Bendice a cada vida presente a través de este medio en sus hogares. Permite, Señor, que los que nos rodean puedan decir: este hombre, esta mujer, este joven es como Cristo, me gustaría ser como Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde queremos bendecirte, queremos invitarte a que estés con nosotros el próximo miércoles por mi canal de Facebook a las 8 de la noche. Vamos a estar transmitiendo en vivo y conversando. También puedes escribirnos a través de la dirección que ya se dio anteriormente a nuestro correo, el correo de la página de la iglesia, y estaremos gustosos de serte de bendición. Dios te bendiga.